Del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, todos los discípulos estaban reunidos en un mismo lugar. De repente se oyó un gran ruido que venía del cielo, como cuando sopla un viento fuerte que resonó por toda la casa donde se encontraban. Entonces aparecieron lenguas de fuego que se distribuyeron y se posaron sobre ellos. Se llenaron todos del Espíritu Santo y empezaron a hablar en otros idiomas, según el Espíritu les inducía a expresarse. En esos días había en Jerusalén judíos, devotos venidos de todas partes del mundo. Al oír el ruido, acudieron en masa y quedaron desconcertados, porque cada uno los oía hablar en su propio idioma. Atónitos y llenos de admiración preguntaban: ¿no son galileos todos estos que están hablando? ¿Cómo, pues, los oímos hablar en nuestra lengua nativa? Entre nosotros hay medos, partos y elamitas. Otros vivimos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto o en la zona de Libia que limita con Cirene. Algunos somos visitantes venidos de Roma, judíos y prosélitos. También hay cretenses y árabes, y sin embargo cada quien nos oye hablar de las maravillas de Dios en su propia lengua. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Envía, Señor, tu Espíritu a renovar la tierra. Aleluya. Ven y
De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermano, nadie puede ser llamado a Jesús Señor si no es bajo la acción del Espíritu Santo. Hay diferentes dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diferentes servicios, pero el Señor es el mismo. Hay diferentes actividades, pero Dios que hace todo en todos es el mismo. En cada uno se manifiesta el Espíritu para el bien común, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, y todos ellos, a pesar de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así también es Cristo, porque todos nosotros somos judíos o no judíos, esclavos o libres, hemos sido bautizados en un mismo espíritu para formar un solo cuerpo, y a todos se nos ha dado a beber el mismo espíritu. Palabra de Dios. Padre de los pobres, luz que
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de los fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Juan. Al anochecer del día de la resurrección, estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban los discípulos por miedo a los judíos, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. Dicho esto, les mostró las manos y el costado. Cuando los discípulos vieron al Señor, se llenaron de alegría. De nuevo les dijo Jesús: la paz esté con ustedes. Como el Padre me ha enviado, así también los envío yo. Después de decir esto, sopló sobre ellos y les dijo: reciban al Espíritu Santo. A los que les perdonen los pecados les quedarán perdonados, y a los que no se los perdonen les quedarán sin perdonar. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pueden sentarse. Hoy estamos celebrando la solemnidad de Pentecostés. Y nos decía la primera lectura que los discípulos estaban reunidos a puerta cerrada por miedo a los judíos. También lo dice el Evangelio, que ciertamente el Evangelio habla del primer día de la resurrección, y el libro de los Hechos habla del Pentecostés, de los 50 días después de que Cristo resucitó. 50 días, y todavía los discípulos tenían miedo y estaban paralizados. Jesús ya había subido al cielo y les había encomendado ir por todo el mundo, pero ellos todavía no podían salir. Todavía el miedo los acosaba. Es por eso que el Espíritu Santo que viene sobre la Virgen y los apóstoles se presenta en esta ocasión como lenguas de fuego. Porque ¿qué pasa con el fuego? ¿Qué hace el fuego? Lo que toca, lo marca, ¿verdad? Y si lo quema, ya no hay vuelta atrás. Ya no se puede revertir, ¿verdad? Y eso es lo que tiene que hacer el Espíritu Santo. Tiene que venir a tocar el corazón de los apóstoles, porque ese miedo que paraliza
puede seguir más. Tiene que ser curada la herida para avanzar. Y muchas heridas se tienen que cauterizar para que sanen. Y el Espíritu Santo se presenta como fuego para cauterizar la herida que dejó la pasión. Y aun cuando el gozo de la resurrección, de ver, de convivir con el Señor, algo muy dentro todavía los tenía con miedo y paralizados. El Espíritu Santo tenía que venir así, de esa manera, para que entonces cauterizara las heridas ocasionadas por el miedo, por el pecado, por lo que sea, y se pudieran abrir las puertas de par en par, y entonces sí, salir con el ánimo, con la fuerza, con la valentía a predicar a Cristo muerto y resucitado para la salvación de todos. Y eso fue lo que sucedió. Vino el Espíritu y ya no más miedo ni más parálisis, salieron a predicar con esa valentía. Y sucedió un gran milagro, que todo mundo al escucharlo, a los apóstoles, los entendía en su propia lengua, en su propio idioma. Eso lo concedió el Espíritu Santo. No creo que los apóstoles hayan sabido después de eso hablar idiomas, ¿verdad? A lo mejor aprendieron a donde fueron, pero en ese momento fue un gran milagro, que todo el mundo los entendiera en su propia lengua, de las maravillas de Dios que hablaban y no dejaban de predicar. Ciertamente el Papa San Juan Pablo II nos diría entonces que el verdadero lenguaje que todo el mundo entiende y que es obra de Dios, y que entenderíamos que la misión a la que nos manda es esa, es el lenguaje del amor. Entonces, fíjense bien, ¿cuántos cristianos sabemos hoy también paralizados, mudos, a veces por el miedo, por el pecado, ¿verdad? Por la falta de valentía, que necesitamos venga el Espíritu Santo? Y no para que hablemos grandes discursos, sino para que demos testimonio del amor, que es el lenguaje que todo el mundo entiende. De las imágenes de los santos, una que me fascina a mí porque es sumamente elocuente, es la de San Martín Caballero. Basta mirar la imagen de San Martín Caballero. Él está montado en un caballo y abajo está un pobre semidesnudo estirándole la mano. ¿Y qué hace San Martín Caballero? Inmediatamente lleva la espada a su túnica, ¿verdad? Para partirla y compartirla. Es muy elocuente esa imagen. Los que la vemos la entendemos perfectamente. Hay que compartir lo que tenemos con el que no tiene. Si aprendiéramos siquiera a hablar ese lenguaje, no necesitamos preparar grandes discursos, solamente dar testimonio del amor, porque Dios es amor. Y si nuestras obras hablan del amor divino, es porque todo Dios está en nuestro corazón. Y eso viene a ser el Espíritu Santo. ¿Quieres saber tú cuánto Espíritu Santo tienes en tu corazón? Vete en el espejo y dime cuántas obras de amor tienes. Porque tantas obras de amor es tanto Espíritu Santo que habita en tu corazón. Pidámosle pues al Señor con esta celebración una nueva efusión del Espíritu. Porque hoy los cristianos necesitamos ser creíbles, pero no por las palabras,